de duración indefinida. Y otra de las cuestiones que vigilamos, como decimos, pues aquí tenemos que poner el foco en China, porque mucho hemos estado hablando de ese supuesto globo espía chino que generó pues toda una crisis entre China y Estados Unidos, bueno, una crisis que se añade a las tensiones que ya tienen las dos mayores potencias del mundo, pero ¿qué pasa con el pequeño espía, si podemos así llamarlo, que tantos millones de usuarios llevan a cuestas en sus móviles? Hablamos de TikTok, que una vez más está en el punto de mira de Occidente por cuestiones de seguridad. La Comisión Europea ha prohibido el uso de TikTok a su personal. Es el último ejemplo de las crecientes tensiones entre China y Occidente y una muestra más de las preocupaciones relacionadas con las prácticas de recopilación de datos de la aplicación. Occidente, sobre todo Estados Unidos, bien lo sabemos, ha acusado en repetidas ocasiones a las tecnológicas chinas de ayudar al Partido Comunista y sus servicios de inteligencia a recopilar grandes cantidades de datos en todo el mundo, con un enfoque particular en objetivos políticos de alto valor. Precisamente por eso, la Comisión Europea le ha pedido a su plantilla que elimine TikTok de sus dispositivos oficiales y personales si usan en ellos alguna aplicación relacionada con el trabajo. Eso sí, si quieren conservar su TikTok, lo único que tienen que hacer es eliminar las apps de trabajo. Los funcionarios deben desinstalar la aplicación lo antes posible. Tienen hasta el 15 de marzo, es la fecha límite. Y a partir de ese día, los dispositivos que tengan la aplicación instalada no se van a considerar conformes con el entorno corporativo. ¿Qué ocurre? Pues que la Comisión Europea tiene una política de que cada uno se traiga su propio dispositivo y esto los altos funcionarios han dicho que es horrible desde una perspectiva de seguridad. Podemos entenderlo. Bien, se podría estirar un poquito la Comisión también. Es posible que otras instituciones de la Unión Europea imiten a la Comisión, por ejemplo, el Consejo o el Parlamento. En Europa, 125 millones de personas utilizan TikTok. En toda la Unión Europea, el escrutinio ha ido aumentando en los últimos meses. Los funcionarios de la Comisión advirtieron a su CEO, en su primera visita a Bruselas, que respetase las leyes europeas. Y es más, vamos a ver qué han estado haciendo los distintos países. Por ejemplo, los 4 partidos de la coalición holandesa piden la prohibición de TikTok en los teléfonos del gobierno. Es el primer gobierno europeo, de hecho, que considera esta prohibición. El gobierno holandés ordenó a sus servicios de inteligencia que evaluasen si el uso de TikTok en los teléfonos del gobierno representa o no un riesgo. Veremos si algo trasciende. TikTok también está siendo investigado, por ejemplo, por la principal autoridad europea de protección de datos, que está en Irlanda, por transferencias potencialmente ilegales de datos de ciudadanos europeos a China en virtud del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. El presidente francés, Emmanuel Macron, arremetía en diciembre contra la empresa, la calificó de engañosamente inocente y la culpaba como principal causa de adicción entre los usuarios y también decía que era una fuente de desinformación rusa. Pero estos pasos por parte de Europa son solo unos más dentro de los últimos movimientos contra TikTok. Por ejemplo, Estados Unidos prohibió la aplicación china en todos los dispositivos del gobierno federal debido a los temores de un posible espionaje de China, donde se encuentra la matriz de TikTok, ByteDance. Y aunque es cierto que hasta el momento el escrutinio había ido más por la parte estadounidense, parece que Europa empieza a espabilar, se une a Estados Unidos en esa cruzada contra TikTok y por el momento advierten de que por motivos de seguridad es mejor que los trabajadores, funcionarios oficiales europeos no utilicen esta aplicación, al menos en aquellos dispositivos donde también tengan aplicaciones de trabajo. Veremos qué es lo que ocurre, veremos también si TikTok se defiende, si responde, pero como sabemos, el caso de TikTok mediante recopilación de datos no es el único, Meta también recopila datos, sabemos que Google también recopila datos, es decir, también las grandes tecnológicas estadounidenses recopilan datos y en muchas ocasiones se ha hecho la vista gorda. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre, porque el escrutinio sobre estas grandes tecnológicas, vengan de donde vengan, está aumentando, pero en este caso el de TikTok es relevante por ser una compañía china en medio de las actuales tensiones. Y última clave, Banco Central Europeo ha registrado